Da la impresión de que aquí, si usted dice algo que no le gusta a Tomás Rivera Chats le abre una investigación a usted. Nos adentra ya directamente en la tenebrosa era de Donald Trump en los Estados Unidos, que demanda periódicos, que demanda canales de televisión, que presiona a dueños de medios. Ambos bandos han estado tratando de intimidar a personas que ejercemos la opinión pública. Bueno, pero todo esto se los traigo porque a mí esto me genera, y se los digo sinceramente, igual que lo de Lenin, una preocupación hasta dónde una guerra política se va a tragar los derechos de las personas. Yo quiero que hoy examinemos cómo esta pelea, esta guerra, nos va a afectar a nosotros, los ciudadanos, y cómo va a dejar lacerada para siempre la democracia en Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Bueno, este fin de semana quiero reflexionar con ustedes sobre cómo la guerra política que se ha desatado entre la gobernadora Jennifer González y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y que va poco a poco arrastrando el Partido Nuevo Progresista hacia territorio nunca antes explorado en la lucha político-partidista en Puerto Rico. Tal pareciera que el PNP, después de ganar 3 elecciones consecutivas, no encuentra oposición en los partidos, en los demás partidos, y se ha convertido en su propia oposición. Es algo que veníamos diciendo aquí desde el año pasado, pero ya es obvio que la limitación al gobierno del PNP es la legislatura del PNP. Y eso, lo que quiero reflexionar con ustedes es cómo eso va a ir afectando. Ya no hablemos de la contienda electoral ni de la contienda primarista, que creo que hemos repetido tanto ese análisis ya en los últimos días, o que quién es el accionista de Politank y quién fue el que la compró y cómo la compró y si hay un pagaré o si no hay un pagaré. Yo quiero que hoy examinemos cómo esta pelea, esta guerra, nos va a afectar a nosotros, los ciudadanos, y cómo va a dejar lacerada para siempre la democracia en Puerto Rico. Porque el fin de semana comienza, y la semana terminó justo antes del receso de Semana Santa, con 2 controversias públicas alrededor de la Comisión Total de Interpelación que el Senado llevó a cabo contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y que a la vez se derivan de la disputa que generó públicamente el escándalo de la hoy ya olvidada exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, que para siempre van a afectar y van a cambiar la manera en la que los derechos de nosotros se van a mirar a la luz de los intereses políticos. Voy a comenzar con el que me parece más importante en términos de jerarquía, porque preocupa, y es que durante toda esta disputa entre Jennifer González y Tomás Rivera Chats, ambos bandos han estado tratando de intimidar a personas que ejercemos la opinión pública, analistas políticos, miembros del PNP, comentaristas políticos que opinan públicamente. Ya vimos, por ejemplo, el otro día, ¿no? El día después de la interpelación, cómo ambos bandos se cruzaban insultos y se cruzaban acusaciones, y cómo, por ejemplo, Tomás Rivera Chats salió y llamó idiota al licenciado y ex legislador Ángel Cintrón, porque salió en defensa de Jennifer González. Y entonces, en medio de esa disputa y de la filtración de documentos y la publicación de documentos por la prensa,
eh, ocurrió una publicación por el periodista Rafael Lenín López en sus redes sociales de unas planillas de la firma Politank sometidas al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales en 2023, en las que se informaba, entre otras cosas, los activos de esa corporación y se decía que tenía un caudal de $1.800.000 más o menos. Y claro, esa es una planilla del 2023, ¿no? De antes de que Domenech la vendiera. Pero todo esto se trae a colación por el bando de Tomás Rivera Chats para cuestionar cómo, si tenía $1.800.000 en caudal, pudo un año después Domenech sacar $4 millones al momento de vender la firma como, como suma o como precio de la venta de la compra de sus acciones. Que no es otra cosa que la sospecha de Rivera Chats y el intento de plantar en la opinión pública que en realidad detrás de esa transacción hay un tercero que nadie conoce, que está escondido y que fue el que puso los 4 millones para la venta y que Manuel Torres, el alegado nuevo dueño de Politank, pues es básicamente un testaferro, ¿no? En ese proceso, Lenin publica esos documentos vaya usted a saber cómo llegaron donde Lenin. Los periodistas tienen muchas fuentes. Y usted puede, y yo también, hacer conjeturas de cómo le llega la información a los diferentes periodistas y con quién tienen los diferentes periodistas una relación cercana que puede producirle información, pero esa es parte del ejercicio de la libertad de prensa y que es parte a su vez de la libertad de expresión, que están garantizadas no solamente en nuestro ordenamiento constitucional, sino también en el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos a través de la primera enmienda. Y entonces eso provoca un comentario en una conferencia de prensa por parte del secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Jan Peña Payano, en el sentido de que la publicación de esos documentos era ilegal, que eso es información privada de un negocio privado y de ciudadanos privados, y que tenga cuidado quien publique esas cosas porque puede ser objeto de acciones legales, ¿no? Que usted interprételo como quiera, pero francamente es una imprudencia de Peña Payano, básicamente amenazar a un periodista por publicar información que le llega. Yo creo que si Fortaleza dice que está desvinculado el secretario de la Gobernación por completo de Politank y que no tiene ningún interés ya en los asuntos de Politank, pues no tiene que estar el secretario de Asuntos Públicos defendiendo a los dueños de Politank porque hayan publicado información de la corporación, porque entonces queda muy difícil explicar cómo es que estés desvinculado, pero estás advirtiéndole a un periodista que tenga cuidado con lo que publica porque puede conllevar acciones legales y que el gobierno va a tomar acciones para proteger la confidencialidad de esa información. Y a mí me parece que se cruza una raya muy peligrosa y muy delicada que nos adentra ya directamente en la tenebrosa era de Donald Trump en los Estados Unidos, que demanda periódicos, que demanda canales de televisión, que presiona a dueños de medios para que alineen su forma y su pensamiento editorial a los intereses políticos suyos. Y eso, mire, eso no es democracia, eso es autoritarismo. La mera mención de una posibilidad de demandar a un periodista o de presentarle cargos a un periodista por publicar información que le llega. Primero que las fuentes de los periodistas están protegidas en nuestra jurisprudencia. Y además que es una innecesaria línea, porque el cuestionamiento de dónde salieron los chavos y si tenía ese caudal o no, es un cuestionamiento político. No existe y ya hubiese salido publicada
o hubiese salido en la Comisión Total del Senado, evidencia más allá que pueda probar que Domenech recibió un pago porque un tercero no identificado intervino en la transacción. Esas son conjeturas y son conjeturas del mundo político y son conjeturas que se hacen por líderes políticos del PNP y que obviamente periodistas recogen y publican información alrededor de lo que son temas de discusión pública. No quiere decir que se prueba con eso nada. Simplemente una pieza de información más que puede generar opinión pública, claro que sí, pero esa es la función precisamente de los medios de comunicación. Y entonces, a la misma vez que eso está ocurriendo, este es un gobierno que dice que hay un esquema de persecución de parte del Senado a la fortaleza, que están en una cacería de brujas y el Senado en una expedición de pesca para generar una controversia artificial sobre la influencia del secretario de la Gobernación en el funcionamiento y en las contrataciones del gobierno que él dirige. Y entonces esa controversia viene aderezada por una que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver, tiene una tangencia, y es la controversia que se ha generado alrededor de la información contributiva del licenciado Antonio Sagardía. Que ustedes recordarán que Sagardía hace un par de semanas intervino en un programa de radio del compañero Rubén Sánchez, comentando en aquel momento lo que era la petición de renuncia de Ciary Pérez Peña por el presidente del Senado y el ultimátum del presidente del Senado a la Fortaleza para que despidieran a esa secretaria sumida por más de un mes en un escándalo público que finalmente obligó a su renuncia, y dijo que Rivera Chats pues tenía que, ¿verdad? Que la relación de amistad, porque Rivera Chats dice que es amigo de Ciary, etc. Y recordó aquel incidente en el que, siendo Rivera Chats presidente del Senado, llevó en una guagua a la delegación del PNP de los senadores al Tribunal Federal, donde uno de los senadores del PNP en aquella época, Héctor Martínez, enfrentaba una acusación criminal por corrupción de la que eventualmente salió convicto. Y que es uno de los recuerdos más clásicos del contubernio que existe en este país entre la clase política para protegerse unos a otros. Y entonces Rivera Chats inmediatamente hace un pedido de información a las agencias del gobierno con las que el licenciado Sagardía tiene contratos, y luego da el mismo Rivera Chats a conocer que los jefes de agencia estaban en proceso de entregar la información cuando el secretario de la Gobernación impartió instrucciones de que no se entregara, y de ahí es que surge la citación a la Comisión Total contra Domenech de ese incidente. Por lo menos eso es lo que lo dispara públicamente. Bueno, finalmente las agencias entregaron parte de la información, pero el Departamento de Hacienda, que fue requerido de la información contributiva del licenciado Sagardía, y el secretario Ángel Pantoja se han negado a entregarlo. Y reclaman que el Código Contributivo de Puerto Rico y el derecho de intimidad que tenemos los puertorriqueños bajo el ordenamiento constitucional vigente del Estado Libre Asociado no le permiten al secretario de Hacienda divulgar información sobre las declaraciones de impuestos de los ciudadanos privados, porque hay una expectativa de privacidad que los tribunales ya han resuelto en otras ocasiones. Y Hacienda no entregó la información que se le requirió, por lo cual el Senado, el mismo día, 24 de marzo de la interpelación en la Comisión Total, acude al tribunal en auxilio para que el tribunal ordene al secretario de Hacienda, so pena de desacato, entregar la información contributiva, que entonces se modificó y dijo, no, si nosotros no queremos las planillas, nosotros lo que queremos son las informativas, la forma 480, con la que usted paga a terceros, ¿verdad? Por trabajo, o donde está la información contenida, debo decir, de lo que usted paga a terceros por trabajos o por servicios prestados, porque Sagardía adujo que él subcontrataba abogados y diferentes bufetes para ayudarle en el trabajo que cubren esos contratos.
Y entonces la jueza del Tribunal de San Juan, Iris Cancio, ordena ese mismo 24, bajo pena de desacato al secretario de Hacienda, a entregar en 48 horas la información requerida. Y esa información y esas 48 horas transcurrieron entre el martes y el jueves, y el jueves no llegó la información de parte del Departamento de Hacienda, por lo cual el Senado acude por la mañana del viernes 27 al tribunal nuevamente para que se encuentre incurso en desacato al secretario y se le procese. Si usted está incurso en desacato, que quiere decir en desacato o en desconocimiento o desobediencia a una orden del tribunal, hay múltiples cosas que pueden pasar, entre ellas que se ordene su encarcelamiento y que la jueza ordene encarcelar al secretario de Hacienda por no cumplir la información. Imagínense ustedes, ¿no? El Senado del PNP metiendo preso al secretario de Hacienda del PNP por una disputa sobre los contratos y la información contributiva de un ciudadano privado. Y el detalle, hay que añadir aquí un detalle, y es que la noche antes de que el Senado radicara esa moción para encontrar incurso en desacato al secretario, el Departamento de Hacienda de Justicia, en representación del secretario de Hacienda, radican ante el mismo tribunal una moción de reconsideración sobre la orden original de entrega de los documentos y de cancelación de la orden, aduciendo que se están violando los derechos constitucionales de un tercero, ciudadano privado y no funcionario público. Entonces, la jueza Cancio el viernes, cuando tiene esas dos cosas ante sí, lo que resuelve, a mí me estuvo muy extraño, porque no resolvió primero una cosa y después la otra, no denegó la reconsideración, ni tampoco ordenó el encarcelamiento, ni ejecutó el desacato, sino que entonces cita a una vista de desacato al secretario que será el 9 de abril, el lunes después del domingo de Pascua, cuando termine el receso de Semana Santa, para que el secretario de Hacienda explique al tribunal por qué no ha cumplido con su orden y entonces determinar si hay o no desacato. Quiere decir que la jueza, de una manera soslayada, quiere estar segura de que va a decidir correctamente y quiere escuchar argumentos, quiere escuchar qué es lo que tiene que decir el secretario de Hacienda y sus abogados, ¿no? Bueno, pero todo esto se los traigo porque a mí esto me genera, y se los digo sinceramente, igual que lo de Lenin, una preocupación hasta dónde una guerra política se va a tragar los derechos de las personas. Porque yo fui legislador y fui miembro del Senado. El Senado tiene poder de investigación como tiene la Cámara de Representantes y todos los parlamentos. Y el poder de investigación del Senado es ilimitado, puede investigar cualquier asunto hasta cualquier consecuencia. Pero eso de que es ilimitado, bueno, debo corregir, en realidad es amplio, no es ilimitado. Eso de que es ilimitado hay que cogerlo con pinzas, ¿verdad? Porque a mí lo que me parece que falta en toda la disputa sobre las planillas de Sagardía es que todavía no sabemos por qué el Senado quiere investigar a Sagardía. Todavía no sabemos qué es el fin que persigue el Senado solicitando los documentos de Sagardía. Y no quiero decir que no lo puedan investigar. Después de todo es un contratista del gobierno y se le paga con dinero público. Así que hay una forma de investigarlo. Pero el Senado de verdad que puede o cree que puede, simplemente porque sí y sin explicar, investigar a cualquier ciudadano, como si fuera el FBI, como si fuera la policía, como si fuera la CIA. Yo creo que no. Entonces es más preocupante porque cuando le preguntan a Rivera Chats, pero mire, ¿qué es lo que usted quiere saber de Sagardía? Dice, no, a mí me ha llegado una información y yo quiero corroborarla. No te preocupes que yo después te digo qué es lo que es. ¿Cómo que es eso? O sea, yo puedo entender que tenga información y yo puedo entender que quieran investigar, pero Sagardía tiene derecho a saber qué es lo que quiere el Senado, qué es lo que está buscando. Hasta los acusados de delito tienen el derecho de que se le informe la naturaleza de su acusación.
Y entonces esto, pues a mí me parece que es demasiado poder en manos de una sola persona, sin que tengamos realmente una idea de qué es lo que se está buscando aquí. Da la impresión de que aquí, si usted dice algo que no le gusta a Tomás Rivera Chats le abre una investigación a usted. Y eso no es así. Esa no es parte del poder del Senado. Y entonces lo que más me sorprende es que la jueza haya despachado esa petición de información en menos de una hora cuando se le presentó y haya ordenado su pena de desacato, así de festinadamente. Bueno, porque sí, porque lo pidió el Senado, pero el Senado lo pide a cuenta de qué. ¿Qué investigación es la que se está llevando a cabo? ¿Cuál es el interés público de metérsele en la información contributiva? La que sea, sean las planillas, sean las informativas, sea el conocimiento de si rindió o no rindió planilla, todo eso es parte del expediente eh, contributivo. Y yo creo que hay que tener cuidado porque se cruzan esas líneas ya luego cuando sea otro partido el que está en la mayoría, puede ir contra cualquiera de los que están ahora en la mayoría y hacer lo mismo. Pero sobre todo pienso, y eso ya, ¿verdad? Es terreno, eso que acabo de discutir con ustedes, quizás es terreno de la especulación, pero no lo es tanto, porque los derechos existen precisamente para ponerle límites al Estado sobre su poder. Y eso es algo que hay que aclarar, es decir, los derechos no nos los da el gobierno a los ciudadanos, los derechos son de los ciudadanos por serlo. Y lo que hacen es limitar el poder y el ámbito del gobierno sobre los ciudadanos. Y creo que hay en esto una línea que esta guerra política va cruzando en ambos bandos, que se acusan a los otros de perseguir, de buscar, de cazar brujas y de violentar derechos, y en realidad están los dos comportándose de la misma manera. Que además de más está decir que con toda esa controversia y denegación el secretario de Hacienda ha comprado más de 3 semanas. La petición original fue el 17 de marzo y la orden de la jueza para la vista de desacato es del 27 de marzo y la vista va a ser el 9 de abril. Fíjense ustedes todo el tiempo que se ha comprado por el gobierno para no ventilar, ¿verdad? La controversia o para no contestar la preocupación. Ya veremos qué ocurre en esa vista de interpelación, pero mucho ojo, porque cuando un gobierno dice que un periodista tiene que andarse con cuidado de lo que le llega para publicarlo, y cuando un Senado cree, con el respaldo de los tribunales, que puede investigar lo que le dé la gana porque le da la gana sin que sepamos cuál es el interés y simplemente porque ya después veremos. A mí me parece que estamos ya en los tiempos de la dictadura. Seguimos mañana.